Revuelo y escándalo provocaron las palabras del doctor en Ciencias con mención en Biología Evolutiva José Gallardo en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. A pesar de que no contienen más que una declaración científico-antropológica cristiana, el canon imperante en el siglo XXI en psiquiatría y psicología va por otros carriles, y quien ose en pensar distinto a él es enviado a la hoguera de la cancelación, tildado de odioso y padecedor de una serie de fobias. De hecho, sus detractores están pidiendo que incluso se le despida y amenazan con acampes y protestas, entre otras medidas totalitarias. Por fortuna, docentes de filosofía y teología de esa propia casa de estudios han salido a apoyar a este otro profesor, pues les parece insólito que en una universidad católica y pontificia no pueda defenderse la doctrina de la propia Iglesia en estas materias. Las células del cuerpo de un hombre son X, Y, menciona Gallardo, y ninguna reflexión profunda, individual, colectiva o cultural y social pueden cambiar esa naturaleza. Hay quien ha tildado esta afirmación como biologicista, pero yerra quien piensa eso, y la explicación es la siguiente. A juzgar por la cruz que cuelga del cuello del profesor Gallardo, asumimos que es cristiano y particularmente católico, no solamente considerando la universidad, sino que el contenido de su propio discurso, que incluye además citas a Dignitas Infinita. Por otro lado, tal y como pasa con un porcentaje significativo de científicos católicos, el profesor Gallardo sostiene un discurso fuertemente arraigado en la tradición tomista. Santo Tomás, doctor de la Iglesia, es la mente maestra detrás de gran parte del entramado filosófico y teológico católico que subsiste hasta el día de hoy, como un complemento de los modernos estudios científicos. No es que los postulados tomistas se entrometan en asuntos científicos que no le empecen, sino que viene a complementar lo que es de una naturaleza metafísica, es decir, distinto a lo que la ciencia puede abarcar. Pero ¿por qué un científico tomista podría llegar a afirmar que la naturaleza de una persona es imposible de cambiar? No se trata solamente de una imposibilidad biológica, sino que incluso metafísica. Como ya hemos explicado en este canal innumerables veces, el alma de una persona se define como la forma sustancial del cuerpo humano, por lo que esta forma de naturaleza metafísica yace unida medularmente al cuerpo biológico de una persona. En otras palabras, para Santo Tomás de Aquino, el sexo biológico deriva de la unión de la materia, es decir, el cuerpo humano, y la forma, que es el alma. A partir de la anterior explicación, se puede notar claramente que esta visión antropológica no permite una separación radical entre la identidad de género y el cuerpo físico, por lo que sería absurda la idea, que está tan de moda hoy en día, de que los cuerpos se habitan. Para los tomistas, el cuerpo no se habita. Nosotros somos nuestro cuerpo y somos nuestra alma. El tomista ve al género, si es que podemos usar ese concepto ajeno al vocabulario tomista, como algo que surge de la unidad esencial del cuerpo y del alma, y que está inscrito en la naturaleza misma del ser humano, algo que es imposible de cambiar, puesto que contiene, como hemos dicho, una dimensión metafísica ligada indisolublemente a la conformación biológica de la persona. Otra manera tomista de abordar el asunto es mediante la distinción entre sustancia y accidentes. La identidad personal se define por la sustancia. El alma racional es la forma sustancial del cuerpo humano y define la esencia de la persona. La identidad sexual, como parte de esa esencia, está determinada por la estructura y función del cuerpo en relación con el alma, de tal modo que no se puede cambiar. Ahora la pregunta que surge es la siguiente. ¿Qué pasa si una persona es sometida a operaciones que modifican, por ejemplo, sus genitales o modifican sus hormonas, o bien extirpan partes del cuerpo para cambiarse de sexo? Para un científico con formación filosófica tomista, esto no tiene ningún sentido. No se puede cambiar el sexo porque todo lo que esas operaciones cambian son los llamados accidentes, no la sustancia. Dicho de otra manera, aunque sea posible cambiar aspectos del cuerpo, como pasa en la llamada cirugía de reasignación, o con los tratamientos hormonales, esos cambios son meramente accidentales, pero no afectan la identidad metafísica subyacente de la persona. Otra manera de entender esto es a través del problema de la metafísica de identidad que surge a partir de la llamada paradoja del barco de Teseo. Resulta que hay un barco que por los años le comienzan a fallar ciertas piezas, y entonces el dueño del barco decide cambiarle algunas tablas. Pero el hombre se fascina tanto con la remodelación de su nave que termina cambiándole absolutamente todas las piezas. La pregunta que aquí surge es, ¿sigue siendo el mismo barco? ¿De qué manera solucionaría esto un filósofo tomista? Pues resuelve la paradoja, de nuevo, aludiendo a la diferencia entre sustancia y accidente, como también a la relación de materia-forma. Con todo lo que ya hemos explicado aquí, ustedes podrían inferir ya la respuesta.
Según el tomismo, siempre que la estructura formal, es decir, su causa formal, su configuración esencial, junto con la finalidad del barco, es decir, su causa final, siempre que estas dos cosas se mantengan, sigue siendo el mismo barco, aunque sus partes materiales hayan cambiado. Mutatis mutandi, una operación de reasignación de género, al ser un procedimiento médico, cambia la causa material, pero no la final ni la formal. Ergo, quien es hombre antes de la operación lo va a seguir siendo después de la operación, a pesar de que subjetivamente piense otra cosa, puesto que existe una inmutabilidad que está arraigada en la naturaleza de nuestras causas finales y formales, que refieren a la identidad. De todos modos, los tomistas, recurriendo a Aristóteles, harían una diferencia importante entre la metafísica de identidad de los objetos inertes con los seres vivos. La esencia de un barco es hasta cierto punto difusa. ¿Qué pasa, por ejemplo, si a un barco pesquero le construyo un segundo piso? ¿Qué pasa si luego lo convierto en un crucero? ¿Dónde ponemos el límite del cambio para que no pierda su identidad? Por eso es que se suele decir que los artefactos como un barco conforman un todo accidental, que no constituyen verdaderamente una sustancia, versus los objetos naturales como un ser humano u otro animal, que conforman ahora sí que sí un todo sustancial. Así las cosas, la identidad de los objetos varía según pueda variar su propósito, es decir, su causa final, además de su estructura esencial. Pero, ¿podría darse un cambio de causalidades formales y finales en un ser humano? El tomismo es claro, no se puede. Al ser la causa formal del hombre su alma racional, que incluye de manera inherente su naturaleza sexual, atendiendo a su concepción ilemorfista, dicha naturaleza de hombre y de mujer es inmutable. Pero ¿qué hay de la causa final? Para estos efectos, la causa final en un ser humano incluye la realización plena de su naturaleza, lo cual en términos sexuales se refiere a la función y propósito biológico de ser hombre o mujer. Este propósito está ligado a la reproducción y a la complementariedad de los sexos, y tampoco se puede cambiar, ni siquiera con la tecnología más avanzada que alguien pueda llegar a imaginar. Por lo tanto, aunque la materia pueda ser transformada, la identidad esencial de la persona, en términos de su masculinidad o feminidad, permanecerá intacta, porque dicha identidad está ligada al alma, identidad que no se escoge sino que viene dada por la naturaleza. A mayor abundamiento, y como dice el doctor en filosofía José Miguel Ibáñez, las diversas ciencias antropológicas constatan de manera innegable las diferencias naturales y permanentes de índole fisiológica y psicosomática entre el hombre y la mujer. Te invitamos a que te unas como miembro de nuestro canal de YouTube y así obtener las siguientes ventajas exclusivas. 1. Acceso a todas las clases del curso Astronomía en J.R.R. Tolkien. 2. Acceso a PFW Premium en nuestra página web, en donde encontrarán clases magistrales, análisis de libros y todos los apéndices de nuestros cursos virtuales. Se trata de nuestra biblioteca digital secreta, un espacio creado para nuestros usuarios de cursos virtuales en Udemy, que ahora se extiende como beneficio a los miembros del canal. También obtendrás acceso anticipado a las columnas de opinión, capítulos de Books and Films y de Reivindicando la Historia. Los esperamos. PFW nos une la ciencia, nos apasiona el conocimiento. ¿Puede la física y la cosmología astronómica probar la existencia de Dios? Esa es la pregunta que nos hacemos en Ciencia y Religión, Dios, Física y Astronomía, desde las implicancias filosóficas del Big Bang pasando por el estudio del ajuste fino, tanto a nivel del universo como del paso de la inercia a la vida, la termodinámica y otros argumentos asombrosos. En Ciencia y Religión nos sumergimos por este gran debate para tratar de responder a la pregunta de si por medio de la ciencia moderna es posible llegar a Dios. Adquiérelo desde cualquier parte del mundo a través de los enlaces ubicados en la descripción de este video. Y de regalo, llévate una versión digital de nuestra revista exclusiva Quasars en español, optimizada para tablet. ¿Quieres obtener una mirada amplia y sistematizada del fenómeno del libre albedrío y la naturaleza de la conciencia? Inscríbete en nuestro curso Libertad, Determinismo y Conciencia, en donde hallarás explicado con peras y manzanas la visión de estos problemas desde el punto de vista de las ciencias experimentales, la filosofía, la teología e incluso te enterarás de un análisis de obras literarias que han abordado excelsamente el gran misterio de la libertad y la conciencia humana, tanto en la literatura como en el cine. Pero ¿qué pasa con casos biológicamente anómalos, como las personas intersex? Es decir, aquellos casos donde una persona puede tener características biológicas que no se alinean claramente con las categorías tradicionales de masculino y femenino. ¿Cómo lo resuelve un científico tomista moderno? La respuesta en simple, porque no tenemos más tiempo para ahondar en esto, pero en simple, sería decir que los fenómenos intersex constituyen variaciones accidentales o irregulares en la manifestación de la forma sustancial humana debido a desórdenes en la materia.
Sin embargo, aunque estas condiciones afectan la materialización concreta de la naturaleza sexual, no alteran la esencia o dignidad del ser humano como tal. En otras palabras, la identidad esencial de la persona sigue siendo la de un ser humano con un alma racional, y cualquier tratamiento o consideración tiene que respetar esa dignidad esencial. El Dr. Jason Evert, junto a Elliot Louis Bedford, especializados en bioética y tomismo, explican que los desórdenes del desarrollo sexual no ponen en aprietos ni afectan para nada la concepción antropológica tomista. Es más, explican ellos que estos desórdenes no repudian la complementariedad de la sexualidad binaria. Y la pregunta que subyace en estos casos no es si es que existen más de dos sexos o si existe un amplio espectro de identidades. Es más, todas estas condiciones anormales solo son inteligibles a la luz de la diferencia binaria, precisamente de hombre y mujer. Y lo que realmente demuestran estas anomalías, que varían en un porcentaje mínimo de la población mundial, que corre entre el 0,01% y el 1,5%, dependiendo del muestreo y del sesgo de los encuestadores, más bien dan cuenta de que por accidente hay variaciones en los grados y tipos de desarrollo biológico, pero siempre dentro de las categorías de hombre y mujer claramente constatables en la naturaleza. En conclusión, estos fenómenos biológicos no constituyen una incongruencia en el hilemorfismo tomista, sino que se trata de un desarrollo corporal atípico en la especie, y que por lo tanto el fin inmediato de las cirugías relacionadas a ellos buscan corregir una anatomía atípicamente desarrollada. Ahora bien, saliendo de los tomistas, lo curioso del debate es que, para complejizar todavía más las cosas, es que no solamente estos científicos con raigambre antropológica cristiana se oponen al canon imperante de la actualidad, sino que incluso muchos científicos materialistas que niegan la existencia misma de los aspectos metafísicos de la realidad le encuentran poco sentido al concepto de género. Consideran que se trata de algo indeterminado y, en último término, hasta una simple ilusión. El famoso biólogo evolutivo cientificista y ateo Richard Dawkins, por ejemplo, hizo que los activistas pegaran el grito en el cielo hace algunos años cuando se lanzó los siguientes comentarios en redes sociales. La recopilación, por cierto, es del diario The Guardian. Cito: "Algunos hombres optan por identificarse como mujeres y algunas mujeres optan por identificarse como hombres. Serás vilipendiado si niegas lo que ellos dicen ser que son". Y más adelante va a seguir con más. ¿Es una mujer trans una mujer?, se pregunta Dawkins. Pura semántica. Si lo defines por sus cromosomas, no lo son. Si lo defines por su autopercepción, sí. Llamo a las mujeres trans como ellas por pura cortesía, decía este científico. Producto de estos comentarios, que algunos tildaron de incendiarios e inaceptables, a este científico le quitaron el título Humanista del Año, que 25 años antes le habían otorgado. En definitiva, si pensaron que era absolutamente imposible unir en algo a cristianos y a científicos materialistas ateos en una misma cruzada, bueno, la espiritualidad woke del siglo XXI lo ha conseguido, aunque inevitablemente cada bando le dirá a sus rivales amigos de la misma causa circunstancial, como en este meme. ¡Quítenme las manos de encima, changos mugrosos! ¿Puede hablar? Últimamente se ha puesto en el tintero si los menores de edad debieran de tener el derecho a decidir cambiar su identidad sexual, incluso aplicando cirugías, sin el consentimiento de los padres. Todo esto por el famoso reportaje de Informe Especial, ¿cierto?, que está dando mucho que hablar en Chile. A mi juicio, en el corazón de este debate subyace el mismo desafío existente en el derecho penal con el fenómeno de la imputabilidad, definida esta como la capacidad que tiene una persona de conocer lo injusto de su actuar y de autodeterminarse conforme a dicha comprensión. ¿Tienen los menores de edad esa capacidad lo suficientemente desarrollada? Ser capaz de distinguir lo justo de lo injusto, en lo tocante a lo delictivo, parece algo mucho más fácil de comprender a más temprana edad que la enorme maraña de teorías y complejidades biológico-filosóficas que están detrás del debate de la identidad sexual. Por esta razón es que me parece de lo más evidente que, a pesar de que podamos sancionar penalmente a menores de edad desde cierto rango etario, como lo hacemos en Chile a partir de los 14 años, aunque de manera morigerada, no debiera de pasar lo mismo en un asunto mucho más complejo como es el de dilucidar tu concepción filosófica respecto del debate del género y la identidad sexual. Y por consiguiente, no debiera existir el derecho de un menor de edad de decidir sus acciones en esta materia que signifiquen asuntos médicos y psicológicos importantes. Dichos asuntos requieren, a mi juicio, de un mucho mayor desarrollo intelectual y solo debieran ser permitidas decisiones libres sobre terapias hormonales y de reasignación en personas mayores de edad.
Algunos echan mano de argumentos meramente utilitaristas para replicar a esto, como decir que es mejor consentir en la decisión del menor en estos temas, porque así vamos a disminuir los riesgos de depresión profunda o incluso cuestiones peores. Sin embargo, no me parece que la mutilación y la experimentación química con niños sean soluciones saludables y razonables en personas que todavía no tienen sus capacidades intelectivas lo suficientemente desarrolladas para sopesar las complejidades de este debate. Como adultos que hagan lo que quieran, pero antes no. El problema mayor es que existe una cantidad no menor de médicos, junto con un significativo número de psicólogos, que han abrazado hoy en día filosofías deconstructivistas, posmodernas, como complemento de sus especialidades. Y esto no ha hecho nada más que ralentizar la búsqueda de otros mecanismos más saludables, toda vez que ir contracorriente de estas escuelas hoy en día no solo se ve como algo incorrecto, sino como algo inadmisible, maléfico incluso. Así de distorsionado está el debate. Otro malentendido tremendamente difundido es que los científicos y filósofos tomistas no parecen muy cristianos al argumentar en contra del canon imperante del género. Dicen sus opositores que carecen de empatía y de compasión, pero eso no es verdad. Es evidente que una persona que lucha con su identidad sufre, y muchísimo. Los cristianos debemos acoger y entender ese sufrimiento, pero muy distinto es que eso signifique consentir en que la solución a ese sufrimiento sea, sobre todo para los niños, someterlos a tratamientos clínicos quirúrgicos o similares. La situación que se está viviendo en Occidente en esta materia es un claro ejemplo de cómo malas filosofías pueden hacerle mucho daño al progreso científico. Un gran abrazo a la distancia y que tengan una linda semana.